Okay, un momento. Let me close my doors. Mhm. We don't want to see your toilet. Cafeteria is a French word. Okay. Okay, we are going to look at the epistles to Corinthians this Okay, afternoon. vamos a iniciar entonces a ver una vista de las epístolas a los Corintios. If we can stay awake that long. Vamos a ver cuánto nos mantenemos despiertos. So let's go ahead and look first at our Biblia Studia. Primero vamos a ver en nuestra Biblia de estudio. Do you have a picture of the outline of Corinth in your Bible across from the first page? Ok, podemos ver ahí en la foto inicio de Primera de Corintios, el contorno de Corinto, de la ciudad de Corinto. Let's see what we got. Hey, yeah, see. Y en la foto on page 1793 on the introduction. Vemos ahí en la foto que está en la página 1793 en la introducción de Primera de Corintios. The you can see the Acropolis. Most towns and places would have an Acropolis on the mountain nearby or hill with the uh, many of the shrines and temples to their gods on the high mountain closer to the gods. And so the picture is a picture from the town of Corinth. I believe the pillars there are from the temple of Apollo in town, but you can see up Corinth had a very high Acropolis. It would be hard to get up to uh, from down below. Other towns like Athens had a lower Acropolis where they could go up there and worship there. And so, Ok, puedes ver ahí en la foto ahí de la ciudad de la Acrópolis de Corinto, que normalmente está enfrente de las montañas, ¿verdad? Y ahí en la imagen, en la figura, vemos unas columnas de la antigua ciudad de Corinto, de la antigua ciudad de Corinto, y en cuya cima estaba un templo dedicado a what goddess was Apollo. Apolo. Ok, Apolo. Estas son las ruinas del templo de Apolo, las que aparecen aquí.
In the page picture across the page, it's number 12. In Número the 2. diagram, in the diagram Ajá, aquí ajá. es En la, número 12. en la, Tiempo, en el tiempo, diagrama que aparece de primer siglo de Corinto, es el número 12, el templo de Apolos. yeah. Okay. Corinth was a very cosmopolitan international city. Um, Corinto fue una ciudad muy internacional, muy cosmopolita. Uh, it was there on the eastern, no, excuse me. It was on the western side of the uh, isthmus that separates Lower Greece from Upper Greece. Ok. Um, Estaba en el lado occidental del istmo que separa Grecia inferior a Grecia superior. Yeah, in your final map, Web page? the last map in the book on the Ah, ok, back, ok. En las últimas páginas de nuestra Biblia está en la parte de atrás, la última mapa, que es Viajes Misioneros de Pablo. you can see the Gulf that comes in from the Adriatic Sea. And Corinth is right there on the side of it. Now, many of those who were transporting goods from the west, from Italy and northern Macedonia, those areas, would come through there and they would set up port at Corinth, and then they would carry their goods. They would have people who would carry the materials over the hill across to the other side Ok. and and then load on another ship to sail across toward Asia. Am, el golfo que llega desde el mar Adriático y Corinto está justo ahí al lado. Ahora, muchos de los que transportaban mercancías desde el oeste, desde Italia, hasta Macedonia del Norte, pasaban por ahí y establecen su puerto en Corinto y luego transportaban sus mercancías y la gente los llevaba en sus coches al otro lado. So when they would bring the ships in, the sailors would come into the town, and so Corinth was known as a wild sailors' town for much of the evil and that would come from those who were traveling. It was considered more dangerous to sail around the south of Greece than to come through and portage it across the land. Ajá.
Entonces, cuando traían los barcos, los marineros llegaban a la ciudad y Corinto era conocido como una ciudad de marineros salvajes, porque gran parte del mal provenía de esos marineros que viajaban. Se consideraba más peligroso navegar por el sur de Grecia que atravesarla y transportarla a través de tierra. After the time of Paul, much later, they dug a canal. And so now there is a canal that connects the Adriatic Sea to the Aegean Sea across the Corinthian Isthmus. Ok. Para el tiempo de Pablo, más tarde cavaron un canal y ahora hay un canal que conecta el mar Adriático con el mar de Grecia a través del istmo de Corinto. So the Gulf there is called the Gulf of Corinth. Across it is the Gulf of uh, Saronic, the Saronic Gulf, and the city there in the port on the western or eastern side of the isthmus was Cenchrea. So when Paul would sail from Corinth to Ephesus, he'd cross to Cenchrea to catch a ship and then sail out. Ok. And we have that mentioned some uh, in the book of Acts. Cenchrea is mentioned. In the book of what? Oh, de Hechos, Hechos. Ok. Hechos. El Golfo de los Osos se llama el Golfo de Corinto. Al otro lado está el Golfo Sirofenicio, el Golfo de Cirónico y la ciudad ahí en el parque del lado occidental o oriental de la isla era Sincria. Entonces, cuando Pablo iba a vender desde Corinto a Éfeso, cruzó Sindias para tomar un barco y luego dijo que de ahí zarparía, como lo dice el libro de Hechos. Está encendido su micrófono, hermano Ricardo. Gracias, hermano Ricardo. Esto que dijo el hermano estaba mencionado en el libro de Hechos de cuando zarparon de esos lugares. Okay, so because it was a port city, uh, Corinth was known for its wickedness, but it was also known for its Roman connections. Uh, ¿Ok? Hall, oh, I'm sorry, go ahead. Ok. Um, porque Corinto era una ciudad portuaria y Florence, do you say Florence or Corinth? Corinth. Ok, Corintios era conocida por su maldad, por esas conexiones, porque era una ciudad de conexiones con Roma y todos los marineros pasaban por ahí. Entonces era una ciudad muy conocida por eso, por mucha maldad. Ustedes saben, ciudades, puertos. I just looking to see if there's anything else you wanted to point out here. Uh,
Está viendo qué más podemos apuntar acerca de lo que, de esa ciudad de Corinto. Era una ciudad llena de inmoralidad entonces, la ciudad de Corinto. Ujú. Y de maldad y de Maldad, inmoralidad. Sí. vicios, me imagino, todo tipo de perversiones también. Mm. Fiesteros, como cualquier puerto. It was a madness city. The because he was a port of connections with a lot of cities. Right. International city. Por eso como era una ciudad internacional, recibía visitas de todos lados y había mucho prostitución y había muchas cosas de esos tiempos, ¿verdad? Alcohol y todas esas cosas. Okay. Remember, Paul came to Corinth on his second missionary journey. Ok, recuerden que Pablo pasó por Corinto en su segundo viaje misionero. He had been uh, kicked out of Thessalonica and Berea. So he left there, went to Athens. Acuérdense cuando fue golpeado en fue expulsado de Tesalónica y Berea. Y él y después él salió para Atenas. And then when his companions joined up with him, Silas and Timothy, they left Athens and came to Corinth. Ok. And Y entonces cuando se le unieron sus compañeros, Silas y Timoteo, que salieron de Atenas y llegaron a Corinto. Paul ministered in Corinth for about 18 months. Pablo ministró en Corinto alrededor de 18 meses. And then he left Corinth with Aquila and Priscilla to go to Jerusalem, but he stopped at Ephesus. They stayed at Ephesus. He went on back to Jerusalem. Ok. Y, y luego se fue con Aquila y Priscila, ¿verdad? Eh, cuando fueron a Jerusalén, pero se detuvo en Éfeso y se fueron cuando ellos se fueron y quedaron en Éfeso y ellos se quedaron en Éfeso y él continuó su viaje a Jerusalén. Then on his third journey, Paul came back to Ephesus and ministered from there for about 3 years. Luego, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso y ministró desde ahí durante unos 3 años. And it was while he was there at Ephesus that he wrote these letters to Corinth. Y fue durante que estuvo ahí en Éfeso que escribió en las cartas a Corinto. This is actually the second letter that we know of that Paul wrote because he calls it a second letter, or he refers to a previous letter he wrote in I think it's First Corinthians 5. Yeah. And 5:9, he says, I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. Ok. Esta es en realidad la segunda carta que conocemos que que escribió Pablo, porque la llama la segunda carta. Se refiere a una carta anterior que él escribió. Y él cree, ahí está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, que dice, le escribí en mi epístola que no se juntaran con personas sexualmente inmorales. En mi primera carta les pedí que no se juntaran con personas inmorales sexualmente. So this
letter is at least the second one that he wrote to Corinth. Y entonces así que esta carta es al menos la segunda que escribe escribe a Corinto. So Corinth would have an unusual amount of problem with sexual immorality because of the port city for the sailors who would come and be involved with the prostitutes, as well as the temple worship of the pagan gods included prostitutes who worshipped by prostituting themselves to the people who came to worship. The Aphrodite. Ajá. Dice el hermano que Corinto tenía una cantidad inusual de problemas inmorales, de sexuales inmorales, debido a que esta ciudad portuaria era un lugar donde, como hemos dicho anteriormente, los marineros venían y se relacionaban con las prostitutas, así como con las prostitutas del templo. La adoración de los paganos incluía a las prostitutas, que adoraban a sus dioses, prostituyéndose ante las personas que venían a adorar a esos dioses. Esa era la manera de adorar a su dios, prostituyéndose. There was the Aphrodite. I don't remember. Aphrodite. Aphrodite, but even the other Aphrodite. temples, even when they were worshiping, go to the temple of Apollo or Zeus, there were women who were the temple prostitutes committing themselves to Zeus by submitting themselves there, and then the men would come to worship and take advantage of that. No solo estaba la diosa Afrodita ahí, sino que los otros dioses también se le adoraban de la misma manera, prostituyéndose, ofreciendo sus cuerpos sexualmente a los que venían a adorar, a dios Zeus y a Apolo. Todos esos dioses requerían adoración sexual y eso lo hacían las prostitutas, que servían como ayudaban a la adoración a esos dioses en esos lugares. Y ese era uno de los grandes problemas que afectaba a la iglesia de Corinto. And then we know that the Roman culture, which was having influence there in Corinth because of the port city, the Roman culture had a problem with sexual immorality and promiscuity. Ajá. Y luego sabemos que la cultura romana, que ejercía una gran influencia en ese lugar, en esa ciudad, ¿verdad? Porque la ciudad era pobre, la ciudad de Corinto. Y la cultura romana tenía un gran problema con la inmoralidad sexual, la esperanza de vida y la promiscuidad. Eran grandes problemas que tenían la cultura también romana, tenía los mismos problemas. So it seems to me that Paul is saying, even though everybody's doing it, you don't do it, and don't hang around those who do. Entonces, estas cosas que Pablo está diciendo, aunque todo el mundo lo esté haciendo, no lo hagas y no te juntes con los que hacen eso. We got a verse in Spanish that say, donde va Vicente, va toda la gente. Where Vicente go, the people go. It's a word in Spanish. It's a verse in Spanish. Don't do that. Everybody. Don't do it just because everybody's doing it. Yeah. No hagas todo lo que la gente está haciendo. Solo no es moralmente bueno, ya que todos lo estén haciendo, no quiere decir que es bueno. In chapter 11, verse 1. En capítulo 11, versículo 1. No, that's not it. Hang on. No es ahí. Chapter 1, verse 11. I got it backwards. Ok, vamos para atrás. Es capítulo 1, versículo 11.
Paul talks about a report from the members of Chloe's house, her brothers and sisters, that from things going on there at Corinth. Ajá. Y Pablo nos habla sobre un informe de los miembros de la casa de Chloe, sus hermanos y hermanas, de lo que estaba sucediendo ahí en Corinto. Esa familia le había informado a Pablo lo que estaba pasando. He had also uh, apparently gotten a letter, or at least the report of questions and issues that the Corinthians had, that he was writing to them to address and correct. Ok, también aparentemente recibió una carta o al menos un informe de preguntas y problemas que los de Corintios tenían, que él les estaba escribiendo para abordarlos y ayudarles y corregirlos. So he'd gotten oral reports. He'd also received a letter about some of these questions. And so he's replying to that letter and to these reports in this epistle. Ok, y entonces recibió todos los informes, Pablo. También recibió una carta sobre alguna de estas preguntas y por eso responde en esta carta y a esos informes. Él responde en esta epístola. So he is writing to answer their questions, to instruct them in these ways. But as much as anything, he's writing to encourage them to live for Christ, because Christ is the one who died for them and they belong to him. Amén. Amén. Así que él estaba manejando y teniendo problemas para responder, tratando de manejar eso, de responder a sus preguntas, para instruirlos en estos caminos, pero sobre todo él está tratando de animarles a vivir para Cristo, porque Cristo es el que murió por ellos y ellos pertenecen a Cristo. So this epistle is not addressed as a doctrinal and practical section, because he's dealing with issues and problems and questions in the Corinthian church that he's addressing particularly. Entonces, así que esto no es más que una epístola, ya que se aborda como una sección doctrinal y práctica, porque está tratando temas, problemas y preguntas de la iglesia de Corinto a la cual está él dirigiéndose particularmente. Eh, entonces, por eso es un poco diferente a that is the reason that's a little bit different to Romans. Right. Ese es el motivo por el cual esta carta es un poco diferente a la de Romanos, porque está abordando preguntas y tratando de ayudarles con algunos de los problemas que la iglesia de Corinto estaba pasando. Okay, let's look at your book. Ok, vamos a ver en nuestros libros. Look at the chart on page, in 95, inglés, is it 95 or 96? 95. De 96. 96. Vamos a ver ahí eh, The, el diagrama que aparece ahí en la página 96 del 1 de Corintios. yeah. It says this is God's answers to questions from the church.
in the local church. Ok, aquí aparece en Primera de Corintios dice las respuestas de Dios a los problemas de una iglesia local. See. So he does have his greeting and introduction in the first few verses. Y esto tiene como siempre sus saludos y una introducción en los primeros versículos. And then he gets to addressing the problems within the church. Y esto, y luego pasa a abordar los problemas de la iglesia en específico. There's disunity, there's strife, there's quarrels, and these are there because they are following men instead of Christ. Ok. Él está hablando de unidad, hablando de la unidad, que hay problemas, hay contiendas, hay disputas, y que están ahí porque están siguiendo a los hombres en lugar de Cristo. As a result, there's lack of growth. They're losing their rewards at the judgment seat of Christ. So they need to follow Christ, even as Paul did. El resultado es una falta de crecimiento, porque están perdiendo sus recompensas del tribunal de Cristo, por eso necesitan seguir a Cristo como lo hizo Pablo. In chapter 5, he deals with the issue of sexual immorality. There was a man living with his father's wife, incestuous relationship. En el And Paul said, capítulo 5 se trata del tema de la inmoralidad sexual, ya que había un hombre que vivía con la esposa de su padre. and so Paul said to cut that man off. Don't allow him to fellowship with you. Point out that he is a sinner and that sin separates him from the righteous. Entonces Pablo les dicen, al tal corten ese hombre y no le permiten tener comunión con ustedes. Señala que es un pecador y en ese sentido lo separa de los justos porque él es un pecador haciendo pecados que no hay ni en el mundo. He talked about in chapter 6 the issue of going to court, Christians taking each other to a secular court. And he said, you need to work this out between yourselves and give a demonstration of godly love, not going to the secular courts. Ok. Y también hablaron en el capítulo 6 sobre el tema de ir a las cortes, especialmente los cristianos se llevaban unos a otros a tribunales seculares. Y él le dijo, necesitan resolver eso entre ustedes, entre la iglesia, y dar una demostración de amor divino sin ir a otro tribunal. Mejor háganlo en la iglesia, entre ustedes. Then he also challenged them to be pure and moral because their bodies were the temple of the Holy Spirit and they belong to God. They've been bought with the price of the blood of Christ. Amén. Y luego también los desafió a ser puros y morales porque sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y porque le pertenecen a Dios porque fueron comprados con el precio de sangre de Cristo. Then in chapter 7 through 16, he's answering particular questions that they have asked. Ok, y entre el capítulo 7 al 16 tienes tres preguntas particulares que él les pregunta. First, dealing with marriage. Is it better to marry or not to marry? What about if my husband's not a believer? What about if they're unfaithful? And he admonished maintaining your marital fidelity.
It's good not to marry those that are not married. You can give more time to the Lord, but it's also good to marry. Ujú. Y también después habla acerca del matrimonio. ¿Es mejor estar casado o estar soltero? ¿Qué pasa con eso? Y si mi esposo no es creyente, ¿qué pasa con los inconversos? Amonestó también a mantener su fidelidad especial con Dios. Y después hace la pregunta, ¿es bueno casarse o no casarse? Esos no están casados, porque los que no están casados pueden darle más tiempo al Señor. Pero también dice, los que se casan no hacen mal. Es bueno también casarse. Un montón de preguntas ahí contestadas por Pablo. So he says, it's good to remain like you are. He says, I wish you were like I am, not married, but if you're married, stay married because only death breaks the marriage vow. Ujú. Eh, y dice, como sabes que es bueno permanecer, dice, sería bueno que fueran como yo, solteros, ¿verdad? Que no estoy casado, pero si están casados, manténgase, no se suelte, porque solo la muerte puede romper el vínculo del matrimonio. Then he talked about issues that are uh, debatable, like offering or eating meat that's been offered to idols. He says Ok. it's okay, Ah, but don't use it as a stumbling block. sí, aquí también habla un poco de temas discutibles como el ofrecer o comer carne ofrecida a los ídolos. Am, pero dice que no lo abusen eh, y por causa de conciencia no la coman. See, there in Corinth, no doubt, right outside the temple to Apollo was a little marketplace where they would have a meat market, and the best meat would be that came out of the temple that they offered to Apollo and put it in there. But those young Christians who had just come out of paganism, they would be offended. So you can't eat all meat offered to that idol. And Paul said, there's nothing wrong with it, but if it causes a brother to stumble, you better not eat. Ujú. Amén. Am, no hay duda que no es esto para llevar a la corte. Justo afuera del templo de Apolo había un pequeño mercado donde había un mercado de carne. La mejor carne sería la que salía del templo y la que se le ofrecía al dios Apolo y la ponían ahí. Pero estos nuevos cristianos que acababan de salir del paganismo se sentirían ofendidos. Así que no puedes comer de lo que yo ofrezco a ese ídolo. Y Pablo dijo, no hay nada malo en ello, pero si hace tropezar a un hermano, es mejor que no lo comas, porque vas a ofender a tu hermano nuevo en la fe. Causa de conciencia. Then in chapter 10, he talks about following the examples of the faithful from the Old Testament who were there for our example. And then verses 12 and 13 are important verses of capítulo 10. En el capítulo 10, ah, ya en el capítulo 10 habla de consejos, ¿verdad? Seguir glorificar a Dios en todo lo que hagamos, seguir el ejemplo de Cristo y habla un poco de decisiones personales. De ahí, de ahí viene el capítulo 12 y el versículo y capítulo 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. El que piense está firme, mire que no caiga.
Chapter, 10, ok, versículo capítulo 10, 12, versículo 12 y 12. versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que Podéis. resistir, podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. When people say, I just couldn't help, I had to sin, God says there's a way out. Ok. Cuando la gente dice que, ah, que no podría ayudar porque soy un pecador, entonces aquí el texto nos dice de que él tiene una salida. No puedo ayudar, no puedo enviar, pero Dios dice, tengo una salida. Okay. Uh, what clothes to wear, how to look proper when you're coming to worship is addressed also in chapter 11. Ahora, en el capítulo 11 también se aborda de la ropa a usar y cómo lucir apropiadamente cuando se va a Dressing adorar. suit, he addresses the Lord's Supper, and then Algunas direcciones, instrucciones acerca de la cena del Señor. and then 12, 13, and 14 deals with spiritual gifts. De ahí en el capítulo 12, 13 y 14 trata acerca de los dones espirituales. Chapter 15, what is the true gospel and truth about the resurrection. Okay. Capítulo 5, ¿cuál es el verdadero evangelio y la verdad acerca de la resurrección? And then in chapter 16, he talks about the giving of an offering to minister to those in Jerusalem and encourages them to be strong and faithful, and closes with a benediction of the grace of the Lord. Ok. Y en el capítulo siguiente, donde habla de dar una ofrenda para ministrar a los que están en Jerusalén y los anima a ser fuertes y fieles, y cierra con una bendición de la gracia del Señor, capítulo 16. So that's a quick overview. Now we go back through here in the introduction. He calls himself an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ajá. Entonces, esto es una mirada rápida del libro Primera de Corintios, pero volviendo atrás, en el capítulo 1, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Your textbook goes through what we just talked about a little more detail, recording the problems that were there and the consequences of the problems. Paul says these problems are primarily spiritual. Uh-huh. Y en nuestro libro de texto se analiza con un poco más de detalle lo que acabamos de mencionar. Registra los problemas que existían, las consecuencias de esos problemas. Pablo dice que esos problemas principalmente eran espirituales. And even those problems of not following the Lord but listening to men has led to other problems and sins in the church. Ok. E incluso esos problemas de no seguir al Señor, sino de escuchar a los hombres, han llevado a otros problemas y pecados a la iglesia de Corinto.
En esta sesión, el consejo básico de Pablo era que los corintios seguirán a Cristo y sus caminos, no a los hombres y los caminos del mundo. Is in the textbook. Sí, Página. no, 98. Ok. Y the sentence right above, verses capítulo 6:1. Ajá. Estamos a la mitad de la página 98, donde dice, en esta sección el consejo básico de Pablo era que los corintios siguieran a Cristo y sus caminos, no a los hombres y los caminos del mundo. And then there's the section where he's answering the questions. Entonces ahora hay una sección donde él responde las preguntas. Which we've already talked about. Kind of the conclusion here on page 99. Ok, y está hablando de algún tipo de conclusión aquí en la página 99. Los principios sobresalientes que Pablo escribió a los Corintios fueron. You want to read it? You'll make it. Go Okay. ahead and read those. Dice que los principios sobresalientes que Pablo escribió a los Corintios fueron: debían ser sabios y discernir en lo que hacían. Aun si algo era permitido, podía no ser provechoso y no ser útil para edificar a otros creyentes. 2. Debían cuidar el interés de otros creyentes antes que el propio. 3. No debían hacer nada que pudiera ofender a un hermano o hacerlo tropezar. 4. Debían hacerlo todo para la gloria de Dios. Y 5. Debían imitar a creyentes piadosos de la manera que ellos imitaban a Cristo. Okay. Then chapters 11 through 14 deal with public worship. Ok. Y después de los capítulos 11 a 14 ahora estamos hablando de cómo se atiende el culto público. There was debate about whether women should wear a veil or not when she is coming to worship. The veil would represent submission, and the women who were not in submission were such as the temple prostitutes that would not cover their heads. And so the indication is you need to cover your head for submission. Ok. También había un debate aquí, ya más en el siguiente texto, en el capítulo, sobre si las mujeres debían usar velo o no cuando iban a adorar. El velo representaba sumisión y las mujeres que no lo eran, no eran sumisas, o como las prostitutas del templo que no se cubrían la cabeza. Por lo tanto, la indicación es que debes mostrar que te cubre la cabeza para mostrar sumisión. But then he also says down in verse 15, the last part of that verse, that her long hair is given to her for a covering. Ok. También más abajo nos dice, en la última parte del versículo 15, que su cabello largo le fue dado como cobertura para cubrir su cabeza. So he says, if anyone wants to be contentious, we have no such custom, nor do the churches. So
saying it's an issue that you need to settle and not be divided over. Ok. Entonces dice que si alguien quiere ser contencioso, sabemos que no tenemos estas costumbres en las iglesias del Señor. Por lo tanto, dice que es un asunto que es necesario resolver y no debe ser para estar divididos. Then the rest of chapter 11, he deals with issues of the Lord's Supper. Y el resto del capítulo 11 trata de la cuestión de la cena del Señor. It had been reported to him that the Corinthians were not taking the Lord's Supper properly. Y le habían reportado, había sido informado que los hermanos en Corinto no estaban tomando la cena del Señor dignamente. Now, remember the culture of the time, and we read from historians, practice of the early church, they would gather on the Lord's Day early in the morning to sing hymns and pray and read from God's Word. Amén. Recordemos que la cultura de la época, y leemos las prácticas de los historiadores de la iglesia primitiva, se reunían el día del Señor temprano en la mañana para cantarle y orar y leer la palabra de Dios. Acordémonos que el primer día de la semana. Then, after working that day, they would gather again and worship and pray and have preaching from the Word of God, but they'd also have a meal they called their love feast, their agape feast, and the fellowship meal. Ok. Y luego, después de trabajar ese día, se reunían nuevamente y adoraban, oraban y predicaban la palabra de Dios. Pero también tenían una comida que llamaban, ¿cómo se llamaba esa comida, hermano Juan? Dice rostro de amor, dice aquí, pero era una fiesta de ágape, la comida de compañerismo. So the Corinthians were apparently getting the Lord's Supper mixed up with these love feasts, and when they would just come and have supper together and call Okay. that the Lord's Supper. Y ellos hacían algo que mezclaban algo de su comida con los elementos de la cena del Señor y a eso le llamaban la cena del Señor y Pablo los reprende por eso. So Paul was saying, just coming together and eating, that's not the Lord's Supper. It's a special commemoration when you take the fruit of the vine and the unleavened bread and partake of it, tarrying one for another, not eating before another, and eating what is showing forth the broken body and the shed blood of Jesus to show what he's done to provide our redemption. This is a special celebration and recognition, not part of the regular eating. Okay. Entonces, el hecho de reunirse y comer no significa que eso era cena del Señor. La cena del Señor es una conmemoración especial cuando tomamos el fruto de la vid y el pan sin levadura y participamos de él, partiendo el uno por el otro, no comiendo antes que el otro y comiendo lo que muestra el cuerpo quebrantado y en la sangre derramada de Jesús, al mostrar que lo que él ha hecho, lo que él hizo fue para proveer para nuestra redención. Esto es una celebración y un reconocimiento especial y no era una comida regular o normal como la que ellos hacían. And then he addresses the personal responsibility. So not only were they in the corporate not observing the supper properly, but there were some people who were just coming in nonchalantly taking the supper without worrying about
forgiving sins, or their lifestyle. And Paul said, because of this, many are sick and some of you have died. So examine yourself and take it in a worthily manner. Amén. También, y luego se trata de esa responsabilidad personal. Así que no solo estaban en el trabajo de observar la cena correctamente, sino que había algunas personas que simplemente venían a tomar la cena con indiferencia, sin preocuparse por perdonar los pecados de otras personas. Este es su estilo de vida. Pablo dijo que debido a esto están muchos de ustedes enfermos y algunos murieron. Así que, por tanto, examínense a sí mismo y tomen la cena del Señor dignamente. The word observance um, is um, is a wrong usage from other religion or other churches. Call it Christian, um, like Jehovah Witness. They say no one is worthy can take the Lord's Supper. No one is Well, no one is worthy, and he didn't say worthy. he doesn't say if you're worthy, but he says take it in a worthy manner, worthily. It's an adjective. Estoy hablando de los testigos de Jehová que dicen que nadie es digno de tomar y hacen mal uso de la palabra observar la cena del Señor. Ellos literalmente solo observan y no toman, porque en la mente de ellos nadie es digno de tomar la cena del Señor. Y es más que observar, era lo que estaba diciendo Pablo, era la manera como lo hacen, tiene que tener sentido, no solo hacerlo por hacerlo, como una cena, como lo hacen normal, una cena normal. It's not a normal supper. It's a commemoration. It's a celebration. You need to know that. You need to notice about it. As to be reverenced. Debe ser reverenciado. Debe ser reverenciado, no no tomarlo a la ligera. Okay, back in chapter 1, verse okay, de vuelta al capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Paul said that the Corinthian church had all spiritual gift. They come short and no spiritual gift. So they have spiritual gifts. Now, in chapters 12, 13, and 14, he addresses those gifts, and he points out that the Corinthians were misusing, misunderstanding, and abusing the spiritual gifts. Amén. Y en la iglesia todos los dones espirituales eran escasos y no tenían a uno, pero ahora en el capítulo, como el versículo 7 dice, que no falta ningún don, ellos tenían todos los dones supuestamente, pero ahora tienen dones espirituales. En capítulo 12, 13 y 14, él habla de esos dones y señala que lo que los corintios estaban haciendo, un mal uso y malentendiendo y abusando acerca del tema de los dones espirituales. I think that's just happened in that time. That happened in our time now. Yeah. Sí. Dije que no creo que pasó solo con Corinto, en el tiempo Corinto, está pasando también en nuestro tiempo. Well, there's a lot of misunderstanding on these verses in 1 Corinthians 12, 13, and 14. Sí, hay mucho malentendimiento de estos versículos de 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, igual como en los tiempos antiguos. So he comes about and talks about spiritual gifts.
Entonces él And viene it's y entonces viene a hablar de los dones espirituales in chapter 12, en capítulo 12 and he relates it to the Trinity. Notice there are verse 4, there are different gifts, but the same Spirit, different ministries, but the same Lord, different activities, but the same God, the Spirit, the Lord, the God, the Spirit, the Son, the Father. Amén. Y lo relaciona con la Trinidad. Note que hay diversos porque hay diferentes dones, pero es el mismo espíritu. Diferentes capacidades, pero el Señor es el mismo. Diferentes actividades, pero el mismo Dios y el espíritu. El Señor, um, al espíritu, Dios, espíritu, y al Hijo del Padre, al Hijo del Padre. Mano So we'll Ricardo, see su the evidence. micrófono está encendido y está sonando. Mano Ricardo. Gracias. So verse 7, evidence of the Spirit is given to everyone, but it's for the profit of all. It's not just, you don't receive a gift to build you up, you received a gift to minister to everybody else. Amén. Y en el versículo 7, la evidencia del Espíritu que nos da a todos, pero es para beneficio de todos. No es solo para que recibas un don para edificarte a ti mismo, sino que recibimos un don para ministrar a todos los demás. No es algo solo particular para mí, sino para todos los demás. And then in verse 11, it's the Holy Spirit that distributes the gifts and determines who gets what gifts. Y luego en el versículo 11, es el Espíritu Santo el que discierne y distribuye los dones y determina quién recibe qué don. But God works through all the gifts, and so all the gifts are important. Pero Dios obra a través de todos los dones y por eso todos los dones son importantes. So while the body of Christ has many members, in verse 12, there's one Spirit and one body, so we're work together. Everybody's equally important. Each one has spiritual gifts that they use to benefit the body or the church, and each member needs the others. Amén. Y entonces, ¿por qué el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros? Versículo 12. Hay un solo espíritu y un solo cuerpo. Así que trabajamos juntos. Todos son igualmente importantes. Cada uno tiene dones espirituales que usa para beneficiar al cuerpo de la iglesia y cada miembro necesita de los demás. O sea que no somos un equipo unido como un cuerpo. So we should not put some gifts more extravagant and important than others. No more than you would say your finger is more important than your toe, or your ear is more important than your nose. As members of the body of Christ, we're all important, and every gift is important. Amén. Así que no deberíamos hacer esto de poner algunos dones más extravagantes e importantes que otros. No más que de lo que dirías como que tu dedo de la mano es más importante que el dedo del pie o que tus oídos son más importantes que tu nariz. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos importantes
y cada don es importante. No hay uno más importante que el otro. So he says, even the leaders, the apostles, the prophets, the teachers, the other gifts that are there, everybody can't be a prophet. Everybody can't be a teacher. And so everybody doesn't need the same gift of tongues or anything else. So seek the best gift. Seek the best gift, which is the gift God has given to you, but seek the one that honors and edifies. Amén. Dice aquí también lugares como incluso los líderes, los puestos, incluso los líderes, los apóstoles, profetas, los maestros, los otros dones que están ahí también. No todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros, pero por eso no todos necesitan el mismo don de lenguas o cualquier otro. Así que busquen el mejor don que es el don de Dios que Dios les ha dado, pero busquen el que honra y glorifica a Dios. Then, right here in the middle of the discussion on spiritual gifts, Paul says, let me show you a better way. Y en el medio de la discusión sobre los dones espirituales, Pablo dice, déjenme mostrarles un camino mejor. And he has this love chapter, chapter 13, which he says is the greatest gift. Y entonces tiene este capítulo 13, que el cual dice que el amor es el regalo más grande. Este es el capítulo del amor. If we're arguing about who has the better gift, we're not demonstrating love. If we're saying I should have the gift that he has, we're not demonstrating love. Paul says, here's the character of true love. This is the love that God has given us. This is the love we're to demonstrate to one another and to the world. Amén. Si estamos discutiendo sobre quién tiene el mejor don, está diciendo Pablo, no estamos demostrando amor. Si decimos que yo debería tener el don que él tiene, no estamos demostrando amor. Pablo dice que este es el carácter del verdadero amor. Este es el amor que Dios nos ha dado, el amor que debemos demostrarnos unos a otros. De hecho, está en su mandamiento. So he says, it doesn't matter what gifts you might have. If you don't have love, it's not any good. Remember, Jesus didn't say, you shall know you're my disciples because you speak in tongues or because you perform miracles or because you have gifts of healing or because you do any of these other things. What did he say? You shall be they will know you're my disciples when you have love one for another. Entonces, la elección no importa qué dones puedes tener. Si no tienes amor, no sirve de nada. Cuando el Señor mandó a predicar, no les dijo, tú vas a ir a predicar el evangelio porque tienes don de lengua, porque tienes profecía, porque tienes lo otro. Sino, ¿dónde van a ver tu evangelio? ¿Dónde van a ver lo que tú predicas a través del amor que tú tienes hacia otros? One moment, please. I forgot. I left my... Where's my things? Okay. Sorry. Okay, I got it. Thank you. Okay. Mm-hmm. So he points out that it's arguing about who has the better gift, who has the better thing, who is not demonstrating love and is not honoring God. Faith, hope, and love will remain beyond all others. And the greatest of these is love. Faith will become sight. Our hope will be realized when Christ returns, but love will remain through all eternity. Mm-hmm.
Entonces, antes que discutir sobre quién tiene el mejor regalo, quién tiene el mejor don, quién no está demostrando amor y no está honrando a Dios, la fe, la esperanza y el amor permanecerán por encima de todo lo demás. Pero el mayor de ellos es el amor, porque la fe se convertirá en visión, nuestra esperanza se hará realidad cuando venga Cristo, regrese por nosotros, pero el amor permanecerá hasta la eternidad, porque estaremos amándole al Señor por siempre. So he says, pursue love, desire spiritual gifts. The best gift would be to prophesy, to proclaim the truth. Not tongues, not miracles, not healings, to speak forth the truth of God. Amén. Amén. Entonces, así que dice, eres muy ruidoso, hace mucho ruido. Desea los dones espirituales. El mejor don será el de la profecía para proclamar la verdad, no las lenguas, ni los milagros, ni sanidades. Habla la verdad de la palabra de Dios. And he says, if there is one speaking in tongues, need an interpreter, because the word for tongues is a language, not just a gibberish. Y dice que si alguien habla en lenguas, se necesita un intérprete, like today. Porque la palabra para lenguas es un lenguaje, o sea, la palabra que usa ahí es lenguaje, idioma, no solo es una jerigonza. Remember, spiritual gifts, even the gift of tongue, is for the purpose of edification of the church, not for you to show how spiritual you are, not for you to be lifted up. Paul said, I'd rather speak 5 words with understanding than 10,000 words that no one can understand in a strange tongue. Amén. Y recuerde que los dones espirituales, incluso el hablar en lenguas, debe ser para la edificación de la iglesia, no para que demuestre usted lo espiritual que es, no para que lo enaltezcan. También dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras que nadie puede entender en una lengua extraña. And Paul sets out how things should be done in order, everything done for edification. There should be no confusion. All should be done properly and in good order. And generally, women should not speak in public as far as teaching, prophesying, and tongues. Amén. That's on, I'm reading that out of your textbook on page 101. 101. No. No. I skipped a page. Okay. Y Yeah. esa página 100. 9. Página Yeah. 100. Pablo concluye Yeah, la discusión acerca de los dones espirituales, sí. dando varias guías para ser usadas en servicios públicos. Todo debe ser hecho para la edificación, no debe haber confusión, sino paz. Todo debe ser hecho decentemente y con orden. Las mujeres no deben hablar en los servicios públicos, cuando menos en lo que concierne a enseñar, profetizar y hablar en lenguas. Okay. Then in chapter 15, he moves on and talks about the gospel and the resurrected Christ. Ya en el capítulo 5, él se mueve otra vez y habla acerca de, habla acerca del evangelio y del Cristo resucitado. Hablando un poco de la resurrección de Cristo y el evangelio. The gospel is that Jesus Christ was crucified, buried, and he rose again on the 3rd day so that he might deliver us from our sin. Amén. El evangelio de Jesucristo es que Jesucristo fue crucificado, sepultado al tercer día, sepultado y resucitado al tercer día
para perdonarnos y librarnos de nuestros pecados. And the one event that makes all the difference to Christianity or Christianity against any other religion is the resurrection of Christ. ¿Cuál evento es la que marca la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión? No hay otro evento más que la resurrección de Cristo, es lo que marca la gran diferencia. So Paul gives evidence of his resurrection, and then he gives the guarantees from that resurrection. Pablo muestra evidencia de su resurrección y él le da garantía de su resurrección. The resurrection guarantees that what Jesus taught was true. La garantía de la resurrección que es lo que Jesús enseñó que era verdad. The resurrection of dead of Christ from the dead guarantees that we have forgiveness of sins. La resurrección de Cristo de los muertos garantiza que tenemos el perdón de pecados. Esa es nuestra mayor garantía. It also guarantees the bodily resurrection of believers. También la garantía de su cuerpo resucitado da la garantía corporal a los creyentes. And he points out we're going to die, but because Christ arose, he's the first fruit. He lives, and he will bring to resurrection those that trust in him. Amen. And bring us to eternal life. Se dice entonces que está claro que vamos a morir, pero como Cristo resucitó, Él es el primer fruto. Él vive y llevará a la resurrección a quienes confían en Él hasta la vida eterna. And then there's some who ask, well, what's this? How are we going to be resurrected? Some are dead, some are decaying. Paul says we'll be resurrected to new life. Christ is going to take care of it. Yeah, we died in Adam, but we're alive in Christ. And when he returns, we'll be changed. Corruption will inherit incorruption. And will be changed. Mortal will put on immortality. Death will be destroyed. And we'll have the eternal victory through Christ our Lord. Amen. Ya, y luego hay algunos que se preguntaron, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a ser resucitados? Dice, vemos a un cuerpo decadente. Pablo dice, seremos resucitados a una nueva vida. Cristo se va a encargar de esto. Si morimos, así como Adán, ¿verdad? También en Cristo vamos a ser vivificados. Cuando Él regrese, seremos transformados. Este cuerpo de corrupción va a heredar un cuerpo incorruptible. Será transformado. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. La muerte va a ser destruida. Tendremos la victoria eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. We cannot overemphasize the importance of the resurrection. No podemos exagerar la importancia de la resurrección. Then before his final exhortations in closing, he reminds them about the collection he's making for the saints in Jerusalem and how others have given, asks them to give on the first day of the week as God has blessed them. Okay. And he will take their gift to Jerusalem. Ok, luego ante esa vienen las exhortaciones finales y el cierre les recuerda de la ofrenda a los santos.
en Jerusalén, y como otros han donado dinero para darlo el primer día de la semana, según han sido prosperados para dar esas ofrendas por los problemas que habían en Jerusalén. Acuérdense de la hambruna, ¿verdad? Que había en Jerusalén, entonces ellos recogieron esa ofrenda para los santos. So then he tells his personal plans to go through Macedonia and come to stay with them for a while, and then to move on. And then he gives some final exhortations to watch and be strong. Again, do everything with love. Gives them greetings. And then his closing salutation. Ok. También, entonces, da a conocer sus planes personales de pasar por Macedonia y quedarse con ellos por un tiempo. Luego seguir adelante y da algunas explicaciones finales y acerca de observar y ser fuertes. Otra vez, hacerlo todo con amor. Les manda sus saludos y luego, después del saludo, da el final, ¿verdad? Cierre. Da el cierre. Un saludo de cierre final. Okay. Any questions about First Corinthians? Ok, si hay preguntas acerca del libro de Primera de Corintios. ¿Alguien tiene Is preguntas? anybody awake? ¿O todos se durmieron? Referente a lo que es el matrimonio, siento que los hermanos de Corintios habían llegado a, porque habían como que estaban entendiendo mal el hecho de la limpieza sexual. Ellos pensaban llevarlo más en el hecho de no practicar relaciones sexuales, evitando el matrimonio. Ok, ¿Verdad? Por eso espérame, hermano, Pablo creo que espérame, les espérame, hace la espérame, referencia. espérame, espérame, espérame. The brother John is talking about the reference to the marriage. He feels that the Corinthians brothers had come because they were kind of misunderstanding the fact of the sexual cleanliness. They thought they will take it further. The fact is not having sexual relation both in marriage. They say don't need to prevent any sexual relationship, don't marriage. Okay, hermano Juan, sigamos. Okay, brother Juan, continue. Sí, entonces, por eso parece que Pablo tiene que hacerles esa referencia, ¿verdad? Acerca del que eh, él era un ejemplo en cuanto a estar soltero, pero significaba entonces que tenía que luchar contra su propia naturaleza humana. Okay, y dice they don't have to make that reference to them, right, about the fact because brother Paul was an example in terms of being single, but it not means that they that had to fight against his own humanity or human nature. Ahí termina, hermano Juan. Sí, Okay, he is healing with his own human nature. They are saying, okay, I'm single, as Paul said, I'm single, but no one. I want to. Everyone can be like me, but
due the problems with temptation, anyone need to marriage. If you don't manage this, you need to marriage. What do you think about it? Well, that's what Paul said. He said, it'd be good if you don't. If Y you're es lo que married, Pablo dice. Está bien si no se casan. because if you're married, you have a loyalty to your spouse. But he said, if you're not married, you can serve God completely, loyally. But he said, it's good if you can remain like I am. But if you cannot exercise self control, it's better to get married than to burn with passion. Ujú, ujú. Verse 9, Dice, si chapter estás 7. casado, tienes lealtad hacia tu cónyuge, o sea, tu esposa o tu esposo. Pero dijo que si no estás casado, pues puedes, tu lealtad es hacia Dios, puedes servirlo completamente. Lealmente, pero dijo, es bueno, si puedes permanecer como yo, pero si no puedes ejercer el autocontrol, es mejor casarse que estar quemándose. So he's not saying don't have any sexual relations even in marriage. He's saying if you need sexual relations, get married. That's where you can have it. That's the only place. And then he admonishes that your marriage is a lifelong commitment of before God. Amén. Y él no está diciendo que no tenga relaciones sexuales, ni siquiera estando casado. Dice que si no tienen relaciones sexuales o relaciones como casados, que solo ahí puede tenerlas. Solo en el matrimonio es el único lugar. Además, habían otras personas que decían que su matrimonio que el matrimonio es un compromiso de por vida, hecho por Dios. Ok. Otra pregunta. ¿Está claro, hermano Juan? Bueno, usted estaba haciendo un comentario. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? No, mi comentario, hermano, que al estudiar la Biblia, el libro de Corintios, ha sido una de las iglesias más problemáticas que hemos tenido en la historia. Y este problema de aquel tiempo a este tiempo sigue igual, hermano, en las iglesias y en muchas partes. Okay. In my study, the brothers Ricardo said, in my study of the Bible, the New Testament, I can see the current are having the most level of problems, especially in sexuality and other kind of things, like more than looks like today, like our days in our churches today. Yo digo, gracias a Dios que hubiera un problema, porque están Brother John escritos. say, thanks the Lord, there was a problem because he must to write about this hidden. If don't happen, don't write it about it. But that is necessary for our days. Yes, see, and also notice Corinth was a carnal church full of problems. But Paul never said, you're going to quit being a church. He said, you're still the church. You got to just correct your problems. Their candlestick was not threatened to be removed. They just needed to get it cleaned up. Amen. Corinto es una iglesia carnal llena de problemas. Pero Pablo nunca dijo que iban a dejar de ser una iglesia. Dijo que todavía eran una iglesia, que lo único que necesitaban era corregir sus problemas. Su candelero no estaba amenazado con quitarlo, solo necesitaban limpiarlo. Muy interesante. Muy Okay. Otro asunto a discutir es lo del Espíritu Santo, los dones.
cómo realmente, como dicen, muchos se agarran de Marcos, ¿verdad? Cuando dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a mano serpientes y se vieren cosas mortíferas no les hará daño, como hablaba el hermano la vez pasada, ¿verdad? Eh, Dando a entender que si no hay esto, significa que no está el Espíritu Santo, entonces eh, eso de repente puede traer en confusión a entender que eso es algo simplemente temporal, ¿verdad? No sé si estaré en lo cierto ahí. Okay. Um, um, como how really it says a lot. How Mark, the book of the Mark, said the in the Great Commission, written in Mark, these signs we will follow those who believes in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take hands serpents, and they will hurt themselves. But you was telling about the last time. It's not giving the impression that it's necessary. That don't means that that is necessary for to be sure that the Holy Spirit is here. It's here, but that suddenly that can bring confusion and understanding that there's something that 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 something simply temporary. He's right. Am I right, brother? I think so. Creo que They sí. did cast out demons. They did handle serpents. Paul was bitten by a serpent on Cyprus, but it didn't bother him. It was God's protection and God's spirit directing and giving them strength. It's not promised forever that this will always be what accompanies it. It just says these things will happen. And they did for the early apostles. Dice el hermano que, de hecho, lo que aparece ahí en Marcos sí sucedió en la iglesia temprana, ya una profecía que se cumplió cuando Pablo tocó serpientes y lo mordió una serpiente y no le pasó nada porque andaba predicando el evangelio, pero podemos entender, como usted lo dijo, que era algo temporal que iba a suceder debido a los problemas que estaban sucediendo en ese momento. Sí, pero para otros, hablando de ese tema, debe de ser permanente y que no tiene ese poder, no tiene el Espíritu Santo en él. Para otros, lo que predican ahora. Okay, but brother Ricardo said, but for other churches or religions, that must be permanent, and he don't have that power, doesn't have the Holy Spirit in him. But for others, it's a point of preaching to now. Well, he says the tongues are going to cease. It's just a question of when they cease. Dice que it says that which is perfect. What is that which is perfect? Is that the completion of all things when Christ returns? Or is that completion of the word of God that gives us direction and authenticates God's word? El mayor problema con ellos en la confusión que tienen es que cuando las lenguas van a cesar, cuando va a ser la culminación de todo, cuando Cristo regrese o cuando la palabra de Dios sea completada, que nos dé dirección y caso auténtico de la palabra de Dios. Si va a ser, esto se va a completar hasta que el Señor venga o hasta que la palabra de Dios haya sido completada, que ya fue completada y cerrada. Y ese es el mayor problema con ellos. Is it possible for someone to speak in tongues today? Is it possible for someone to handle a serpent and not get
bit, or not to be poisoned. Is it possible all the things that he mentions there in Mark to happen today? Certainly, if God did it then, God could do it now. But Ok. Podemos hablar, es posible que alguien manipule la serpiente y no sea mordido o envenenado. Es posible que todas las cosas que menciona Marcos sucedan hoy. Ciertamente Dios lo hizo. Entonces algunos dicen, pues podría hacerlo ahora, pero, but, okay, I got it. Paul also said it's better to speak words to be understood than speaking in tongues. And it's interesting to me that these religions, these denominations that believe in speaking in tongues, speaking in other languages, when they go to mission work, they go to language school and sit beside the Baptist and learn the language. I would think if the gift of tongues were good today, God would give me the gift so that I could speak and you would hear Spanish on the mission field where that would be used. Paul said, I spoke with tongues more than all of you. I think Paul didn't learn the language of everywhere he went. God gave him that gift. Okay. Interesting. I'm funny. Lo entiendo, dice, pero Pablo también dijo que es mejor hablar, hablar 5 palabras que para ser entendido que hablar en muchas lenguas. Y dice, me resulta interesante que estas religiones, estas denominaciones que creen en hablar en lenguas, hablando en otros idiomas, cuando van a la obra misionera, dice, van a la escuela de idiomas y se sientan al lado del bautista y aprenden otros idiomas. Yo pensaría que si el don de lengua fuera real para el día de hoy, Dios me daría el don para que pudiera hablar otros idiomas y que ustedes, ahorita yo no estaría usando traductor, sino que podría estarles hablando claramente en español si fuera aplicado completamente el hablar en lenguas al día de hoy. Exacto, así es. Exactly, like you say. It's funny, but that happened. That happened with them. It does. Uh-huh. Now, I'm not going to limit God what he can do. If he wants to give someone tongues, if he wants to give someone a gift to heal, God can do that. Mire, no es que vamos I a just limitar la obra del Espíritu. Si Dios quiere darle el don de lenguas a alguien, se lo va a dar, si lo necesita. Y si va a dar la sanidad a alguien, él lo va a dar según su voluntad. I just don't Sí, think he's doing it on the television shows where the evangelists are and claiming everything that they claim. sí, eso creo, ¿ah? Porque Y realmente simplemente no creo, espéreme, hermano Juan, simplemente no creo que esté haciendo esto que sucede en los programas de televisión de los lo que los televangelistas hacen y afirman que ellos tienen el don de sanidad. Entonces no creo por eso. Dios obra como él quiere, no cuando yo quiero. Ok. sí, incluso Pablo dijo que el don de lenguas era para los incrédulos. O sea, como para decir, predicarles de Cristo a manera que ellos creyeran, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo también. Okay. Esa lengua, Even Pablo said the gift of the tongues was for unbelievers to preach them at Jesus Christ in the way that they can believe, right? That's I understand. And particularly from the prophet Joel, these were gifts for the people of Israel. So particularly the gift of tongues was for unbelieving Jews. Okay, dice que en especial en el libro de what book, brother, in the Bible? What book? I believe it was Joel. En Joel nos dice que iba a permitir al pueblo de Israel hablar en otras lenguas, pero era especialmente para judíos que no eran creyentes.
Entonces, directamente ese se cumplió en el día de Pentecostés, cuando llegaron judíos de otras regiones que no creían en Jesús y oyeron en sus propios idiomas. Por eso ahí está el cumplimiento, lo dice en el libro de Hechos, que es el cumplimiento. Entendible. Para nosotros no hay problema. El problema son los que no entienden eso y que aún lo manejan como algo que debe de ser. Nosotros lo Okay, entendemos. we understand that because just telling about the people that believe in that, but for us it's not confusion. It's just for like comment. Sí, entender. But just for clarity, because there's so many that do not understand. Entonces, solo And para notice, aclarar que hay mucha gente que no lo entiende, ¿verdad? Y no lo entienden correcto. notice too, when Jesus healed people, when the apostles would heal, they didn't have a right to say, y'all come around and watch what I'm doing. They went to where the people were and healed them there through the work of the Holy Spirit, and word spread. They didn't have to come to a rally. They went to where the sick were. They went to where the need was. And most divine healers today have it backwards. Amen. Observen también cuando Jesús sanaba a la gente y aún cuando los apóstoles sanaban. No tenían que hacer nada de decirles, vengan y observen lo que yo estoy haciendo. Ellos fueron a donde estaba la gente y lo sanaron ahí. Y hizo la obra del Espíritu Santo. Quien hizo la obra fue el Espíritu Santo y se corrió la voz. No que tenían que venir a una manifestación, sino que fueron a donde estaban los enfermos. Fueron a donde había necesidad. Y la mayoría de los sanadores divinos de hoy lo hacen al revés. Hacen que la gente venga a donde ellos para ser sanados. Okay, hermanos, I need to be through at 3:00 and it's 5 minutes till. Hermanos, ya estamos a 3 minutos de las 3 en punto de la tarde. And so I have some things I need to do. I know we didn't get a whole 6 hours in, but I think we did well. I'd kind of hoped we would be able to cover 2 Corinthians and following 1 Corinthians. But I don't have time to do that now. So we will pick up at 2 Corinthians next week. Ok. Entonces ya nos agarramos 6 horas, ¿verdad? Pero creo que lo logramos. Esperaba que pudiéramos cubrir hasta 2 Corintios, pero no hay tiempo para eso ahora, así que vamos a la próxima semana vamos a cubrir 2 Corintios. Está bien. Okay, brother. So you can do your homework for Romans and 1 Corinthians. If you haven't done it for Acts or any of the Gospels, be sure and do that. Don't forget your Bible reading and read back through the notes. Go ahead and look through the notes on 2 Corinthians. And we'll pick up there next Friday. We'll do 2 Corinthians and probably Galatians and Ephesians. Ok, así que hermanos, no olviden, bueno, vamos a hacer nuestras tareas del libro de Hechos, el libro de Romanos, el libro de Primera de Corintios. Vamos no olviden también la lectura de la Biblia que tenemos que cumplir. También no olviden, pues sería bueno darle una leída al material y ver también lo que viene en Segunda de Corintios. Posiblemente la próxima semana vamos a ver Segunda de Corintios. Vamos a ver Efesios y creo que Gálatas también dijo. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando para no tardarnos mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios ya terminé Primera de Reyes, ya empecé Segunda de Reyes. La verdad In que my ahorita ya voy case, cumpliendo. I finished First King.
kings. Bueno. You're ahead of me. Tú estás I've not adelante de got- mí. Pues no soy Dios. No I've puedo ir read muy rápido. I've read most of Joshua and Judges and all of He Ruth, leído la mayoría de Josué y los jueces, todo Ruth, most of First and Second Samuel, but la I mayoría de skipped Primera y Segunda Deuteronomy, so Samuel. I'm going back and reading Deuteronomy because I had skipped it. Y estoy tratando de regresar en mi lectura de Deuteronomio porque me la salté. Okay. Next week, I hope to have a real translator. But I think it's understandable. I think you did well. I think it worked well. But I've talked to some, diga con hermanos Estuvo claro. who speak Spanish, who habla español. But what kind of Spanish is Puerto Rican? Puerto Rican is the Spanish. One is Puerto Rican, one is Mexican, one is American Spanish. For us is Mexican Spanish is most is understandable for us. More than Puerto Rican, but that is understandable. Ya tú We'll see sabes. how it goes. Okay. I'll try to have someone next week to help you. Thank you, But you brother. did well, I think. But I know it's hard because I need to. The good part is you need to concentrate